Cada semana las secretarías de la ADP ofrecen un informe de gestión. En La Voz Docente Media, informe de las secretarías. El saludo muy especial a todo el magisterio activo, jubilado y pensionado de toda la República Dominicana. Un placer para un servidor, Sisto Gavín, estar aquí con ustedes en nombre de la Secretaría de Asuntos Culturales de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Esta es una segunda entrega ya de esta secretaría y en un mes muy especial, como es el mes del maestro, porque el 30 de junio sabemos que desde el año 1939 se celebra el Día del Maestro y la Maestra en el país. Diversas actividades que ya sabemos están programando todas las seccionales del país, actividades que está desarrollando el Comité Ejecutivo Nacional en combinación con el 55 aniversario que cumple el sindicato, que cumplió el 13 de abril en este año 2025, pero que estamos celebrando y conmemorando durante todo el año. Y como precisamente se trata de junio, se trata de la Secretaría de Asuntos Culturales, pues tendremos durante este mes importantes entregas de este espacio en donde pues el magisterio tendrá la oportunidad de dar a conocer sus talentos. Incluso hemos denominado durante este mes de junio a esta entrega talento magisterial. Hay muchos docentes activos, jubilados, pensionados, que escriben, que son poetas, que escriben tanto décimas como poemas de ritmo libre, así como cantantes, en fin, en todas las ramas del arte el magisterio se expresa. Y estaremos trayéndolo aquí a La Voz Docente Media. La ADP se transforma en este 55 aniversario, en esta parte de lo que implica la cultura, que lo es todo, y a partir de nuestras identidades, para fortalecer la memoria cultural, la memoria histórica y la memoria viva, no solo para el recuerdo, sino viva. Y cada vez que hacemos una entrega, y cada vez que hay una producción, y cada vez que hacemos un aporte, tanto a la educación, que es uno de los principales componentes de la cultura, y a la cultura como tal, pues al patrimonio material e inmaterial del país y de la humanidad, pues estamos realmente haciendo y garantizando memoria viva. En esta segunda entrega tendremos una sorpresa en la segunda parte de esta edición bastante interesante, una sorpresa que sé que a ustedes les va a agradar bastante, se van a sentir muy bien como nos sentimos nosotros, porque es un artista y un maestro. Y qué bueno que con él iniciaremos esta parte del talento magisterial durante este mes de junio. De manera que hacemos la primera pausa y regresamos en esta entrega de su Secretaría de Asuntos Culturales de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Espere este jueves a las 8 de la noche su programa La Voz del Comité Ejecutivo Nacional. Te estaremos llevando las principales resoluciones aprobadas en el Pleno del Comité Ejecutivo Nacional todos los jueves a las 8 de la noche. Cuento contigo. En La Voz Docente Media, orientación jurídico docente. El Tribunal de Niños y Niñas y Adolescentes de la demarcación que a usted le corresponda puede ordenar una suspensión salarial
Porque es necesario conocer los aspectos normativos y jurídicos que rigen a la educación dominicana y la labor docente. Orientación Jurídico Docente. Regresamos en esta entrega de la Secretaría de Asuntos Culturales, acá en La Voz Docente Media, ADP, que se transforma en este 55 aniversario. Les había dicho, antes de irnos a la primera pausa, que tenemos una grata sorpresa acá en este estudio de La Voz Docente Media, y se trata de un maestro, de un artista histórico, para la República Dominicana y, por qué no, para el mundo. Me acompaña y les acompaña a ustedes nuestro queridísimo Manuel Jiménez. Un gran placer. Bienvenido, Manuel, a La Voz Docente Media. Qué bueno tenerte aquí. Tú eres un combatiente, yo te defino aquí así, ¿verdad? Así es. Un militante cultural de siempre. Permanente. Correcto. Así es. ¿De dónde es Manuel Jiménez? Para que bueno, la soy gente... de Cotuí. Nací en una zona rural del municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Y allí, como era en aquellos tiempos una familia campesina, con muchas tradiciones buenas, tanto en términos de una familia tradicional con muchos valores, igualmente con cultura de trabajo, de esfuerzo, una familia que hasta que vivimos allá nos brindó todo el amor que necesita un niño y un adolescente para una buena crianza, como solemos decir todavía, de las cosas buenas de antes. Cotuí, Sí, que provincia Sánchez Ramírez. Así es. Una provincia que hoy aún se encuentra en luchas importantes por el medio ambiente. Así es. Y tú has sido una voz que ha cantado por el medio ambiente, por los recursos naturales. Sí. Y precisamente hoy, qué bueno. Entonces, tu trayectoria, Manuel, ¿cómo inicia? ¿Cuándo regresas de tu provincia? ¿Cuándo viajas de tu provincia acá a Santo Domingo? ¿Y cómo ha sido toda esta trayectoria de décadas que tú tienes en el arte? Así es. Diría yo que mi estado de conciencia, cuando de las cosas que me recuerdo desde niño, de las que me recuerdo son de las que cantaba. Es decir, que desde siempre. Mis mejores momentos es que cantaba. Cantaba en la escuela, los días que se hacían ya no se hace, era muy bonito, educación artística, que solía ser los viernes después de recreo. Entonces como que entraba el fin de semana y esa última hora en las escuelas rurales era educación artística. Así es. Y la educación artística era exponiendo el estudiante alguna habilidad, la que tuviera. Y fíjate qué contradicción tenemos ahora, ¿no? Tenemos la tanda extendida y sin embargo tenemos una especie de orfandad contrario a cuando existían las dos tandas y esa época que tú señalas, que se trabajaba desde la animación sociocultural y se expresaban los talentos de los estudiantes. Y había tiempo. Y ahora tenemos todo el tiempo, pero es como si no hubiera tiempo. No se utiliza para nada. Todo ese tiempo maravilloso, que es lo más valioso para cualquier persona, para cualquier proceso, para cualquier crecimiento, el tiempo. Según aprovechemos el tiempo, así avanzaremos. El caso es que
recuerdo con la pregunta de cómo nos iniciamos desde pequeñito en la escuela. Una casa, mi mamá le gustaba la música, le gusta, mi mamá está viva todavía, se destacaba como una salvera, y parece que eso también producía un acercamiento a la música, porque mi mamá vivía cantando, en casa se escuchaba mucha música, había un radio, que eso era escaso cuando yo era un niñito, y empezábamos a aprendernos las canciones. Yo cantaba en la escuela los viernes después de recreo, las canciones que me aprendía en la radio. Así que era muy bueno, me gustaba que a los demás niños les gustaba que yo cantara y ya yo era un artista fijo en la hora de educación artística. Todos los viernes. Todos los viernes. Pero cada estudiante tenía que hacer una demostración, cualquiera. El que no se sabía ninguna tenía que declamar Los zapatitos me aprietan. Y las medias. Pero algo tenía que decir. Entonces había niños que eran profesores muy buenos, a lo mejor esos profesores no tenían muchas actitudes artísticas, pero tenían una tarea, un compromiso con el niño. O te ponían a pintar en la pizarra, o declamaba o cantaba, algo hacía. Entonces era como, y era también, en el caso de mi escuelita, obligatorio. No era que tú te podías quedar atrás y decir, no, yo no sé hacer nada. Algo tiene que saber hacer. Y venga a hacerlo aquí. Era muy bueno. Bueno, luego en la primaria, ya en séptimo curso, en la primaria, en Cotuí, porque mi escuelita solo llegaba hasta el cuarto curso. Entonces de ahí me fui a vivir al pueblo, a Cotuí, y entonces ahí mi primera canción la escribí estando en séptimo curso. Qué bien. Para participar, eso será un libro muy largo, para participar en el primer Festival Nacional de la Canción Estudiantil. Cursando usted el séptimo curso de primaria. El séptimo curso. Entonces, es un festival organizado por el Ministerio de Educación, Secretaría de Educación en ese momento. Eran 27 provincias en ese momento, 27 provincias, y el distrito, eran 28. Es decir, todavía no existía como provincia ni Monseñor Noel, Bonao, ni Monteplata, ni Hermanas Mirabal. Estoy hablando de hace mucho. Entonces, cuando se organiza el festival, cada provincia tenía que hacer su eliminatoria y seleccionar uno. Así que allá, muchísimos estudiantes, participamos de todas las provincias, pero yo gané el primer lugar. Y tú fuiste el seleccionado. Así es. Entonces eso significaba que venía a representar a mi provincia al Distrito Nacional. Mi primer viaje a la capital fue a cantar, Ya. siendo un muchacho. Qué bien. Es decir, la historia es larguísima, bonita, es digna para el libro que estamos organizando, porque el final fue muy bueno, aunque quedé en último lugar. Sí. Pero toda la historia, habrá que contar toda esta historia un día. Claro. Pero después leyendo las historias de los artistas me di cuenta que yo no era el único. No, que eras un ganador, porque el hecho solo de ganar en la provincia y representar la provincia en el... Así es. De eso me pegué, porque allá yo era el mejor. Sí, entonces, correcto. Cuando volví allá, con el último lugar, algunos querían echarme cosas y yo decía, no, pero eso es allá. Aquí yo soy el primero. Cuidado con eso. Entonces, pero fue muy bueno. Toda esa experiencia me enseñó muchísimo. No tiene nada que ver con el talento. Mi último lugar tuvo que ver con la entrega. La entrega significa cómo lo hice, cómo la presenté aquí. Correcto. Porque fui el único de los participantes que no trajo su partitura musical. Ya. Que era una de las reglas. Y mi profesor, don Miguel Emilio Peña, que está vivo, ojalá que me esté viendo, no me hizo los papeles. Así que yo vine y cuando me dijeron, ¿y los papeles? Bueno, yo no tengo papeles. Así que de los 27, solo uno no tenía la partitura para que la orquesta le acompañara, dirigida por el maestro Solano.
Y eso incidió entonces por supuesto, para el lugar. en el auditorio del Colegio Don Bosco, que era una maravilla cuando eso. Y entonces, bueno, como quiera me dejaron participar, pero el festival me buscó el dúo San Carlos, aquí mismo en San Carlos. Y ese dúo San Carlos me acompañó con la guitarra, pero como ellos pudieron, sin ensayo y sin nada. Bien que quedé en último lugar. Demostraste que había talento, Sí, claro. aún en medio de la situación. Lo bueno fue que fui consciente de la realidad. Correcto. Es decir, no me deprimí, ni nada de eso. Bien me fue que me dejaron cantar porque yo no cumplí una de las partes fundamentales. Correcto. No traje las partituras musicales para que la orquesta me acompañara. Es decir, yo vine de allá a ensayar con la orquesta. Cuando la orquesta me dice, el maestro Solano, de Cotuí, dame los papeles. No tengo papeles. Ya. Debí dejarme. Pudieron decirme, bueno, pues no tiene cómo participar. Pero dijeron, pues búscate un guitarrista que te acompañe por ahí para que por lo menos dieron la oportunidad. El nombre de Cotuí no se deje de mencionar. Es una historia interesante. Aprendí muchísimo también porque entendí que no es como se comienza. Es como se termina. Es correcto. Así es. Si yo comencé en último lugar. Manuel, tú has sido integral, yo denominarlo con un término lo más abarcador posible. Integral en términos de la temática de tu producción musical. Contenido social, también románticas, también medioambientales, en fin. Y claro que has atravesado toda esta trayectoria con una visión de un arte que aporte Sí. a niveles de conciencia y que al mismo tiempo amenice, divierta, pero que también aporte. Sufrió Manuel Jiménez nivel de represión en aquellos años, en aquellos tiempos en que fuiste uno de los cantautores ubicados en esa importante trayectoria de esa antología social de la canción de contenido social, ¿no? Así es. ¿Cómo fue un poco esa etapa? Algunos momentos de mi carrera artística, en Cotuí me integro a las actividades políticas. Ya. Y las actividades políticas incluían un brazo cultural de las izquierdas, que ustedes recordarán. Así es. Y entonces... es otro desafío que pienso que hay que también asumir en algún momento. Entonces, cuando vengo a la capital, vengo trasladado desde mi organización política, porque venía a la capital. Ya. Y vengo también con mi deseo de continuar haciendo música, porque ya en Cotuí estaba participando musicalmente en los grupos de respuesta. Es decir, hacía las dos cosas, política, que era casi en la clandestinidad, la parte de la militancia, y música, que era en los grupos culturales que empezaban a surgir en Cotuí. Estuve allá en la primera orquesta que canté, fue una orquesta popular en Cotuí. Hacía esa actividad conjuntamente con la participación en un grupo cultural de respuesta. La orquesta era como un trabajito, Sí. pero el grupo, que se llamaba Los Mensajeros de la Verdad, era un grupo de respuesta social a la realidad que vivíamos. Ya. Entonces, la actividad política tenía una parte estudiantil, lo que hacíamos en la escuela, los grupos estudiantiles, como decíamos, pero de muy temprano fui asumiendo compromiso fuerte con la participación en los partidos de izquierda. Hay que recordar que según uno demostrara habilidades, compromiso y valor, en esa misma medida uno avanzaba muy rápido en la izquierda de principios de los 70. Es decir, si uno estaba dispuesto a correr cualquier riesgo, le iban a dar compromiso del tamaño del riesgo. La entrega, el sacrificio, Correcto. El valor, la disciplina. Así es. El compromiso te lo daban del tamaño de tu valor, para decirlo de alguna manera. Así que cuando llego a la capital, termino el bachillerato, estará también en los libros, el que me recibe a mí políticamente para
darme la bienvenida, la acogida y a asignarme mi tarea en el nuevo territorio es justamente Charlú Mejía. Rafael Charlú Mejía. Así es. Que era, bueno, el secretario general en ese momento ya del PST. Había ocurrido la división con el MPD, es una historia larga, ¿verdad? El caso es que llego a la capital, me integro a la política, me inscribo en la universidad y entro a los grupos culturales de la universidad. Ahí encontré todo el apoyo, estaba muy de moda los conciertos de la nueva canción. Yo llegué a la capital en el 75, el 21 de junio, para inscribirme en el segundo semestre, cuando eso eran 2 semestres al año. Y hacía un año apenas, en noviembre, menos de un año, en noviembre del 74, había ya ocurrido 7 días con el pueblo. 7 días con el pueblo, claro. Entonces, en esos 7 días con el pueblo en el Cibao, que fueron a San Francisco, a Santiago, Manuel Jiménez estuvo en primera fila. Estaba ya vinculado a todo eso. Pero cuando llego a la capital, me encuentro que todo el mundo anda con una guitarra al hombro. Porque eso dejó 7 días con el pueblo una verdadera fiebre. Dejó una inspiración. Absolutamente. Así que ahí comienza toda la historia de ahí para acá. Estudio música, fui a la Academia Dominicana de Música, compartía eso con la universidad. En la universidad estudié letras. ¿Sabes que a propósito de la universidad, Manuel, realmente es otro desafío hoy día en la actual coyuntura? Hoy día que, bueno, en ese momento que tú señalas, el trabajo cultural en la universidad era enorme. Sin embargo, también dentro de la situación ya que tenemos en la sociedad actual, ha bajado muchísimo también. De manera que es otro de los desafíos que pienso están pendientes. Y desde acá, de esta plataforma, nosotros pretendemos contribuir de alguna manera y humildemente al trabajo de ese brazo cultural que tú mencionabas. Y hay que partir de una premisa, Sisto, para eso. Las cosas no han cambiado para que las cosas cambien. Eso es una manera de decir, no hemos logrado tanto aquellas cosas por las que luchábamos. Correcto. Así que no debe haber desaparecido la respuesta. Exacto. A lo mejor son otros los desafíos, eso sí. Sí, claro. Hoy es el desafío de los muchachos en la droga, hoy es el desafío medioambiental, pero ¿están las universidades respondiendo a eso desde esos grupos? No. Antes era el derecho a la palabra. Entonces, claro, llegando al momento final de la respuesta, tuve todo tipo de persecución. Y a veces pongo como ejemplo que la última vez que estuve preso fue en el 78. Incluso ya habían pasado las elecciones. O sea, ya finalizando el periodo de los 12 años. Sí, yo digo que a mí me dieron la última galleta, que fue como de maldad, porque te daban tu galleta. Sí. ¿Cómo fue? Precisamente las elecciones habían pasado, pero había una lucha sindical en el este. Prácticamente habían desautorizado cualquier derecho a los obreros del Sindicato Unido del Ingenio Porvenir, el SUBTIP se llamaba. Ese Sindicato Unido significa que todas las áreas, que eran cada una tenía un sindicato agrícola del ingenio, un sindicato de los empleados de planta, un sindicato de los camioneros. Entonces se unificaban se a través unificaron del todo para sindicato una unido. sola lucha. Por un nuevo pacto colectivo. La ADP cumplía, ¿cuánto? 8 años. Había sido ADP fundada en 1970. En el 70. En el 78. Así es. Tenía 8 años. 8 años. En ese momento, ya pasadas las elecciones, había ganado el PRD. Mi último apresamiento fue en junio del 78. ¿Dónde? En La Romana, saliendo del cine Papagayo, donde habíamos llevado un concierto en apoyo a la lucha que llevaban. Saliendo del concierto te apresaron. Así es. A mí. Concierto a los trabajadores. Correcto. Entonces, en ese concierto, el discurso del concierto lo dio Francisco Antonio Santos. Francisco Antonio Santos. Hace una semana hubo un homenaje a Francisco Antonio Santos. Estuve por ahí, porque con Francisco fue que caí preso. Ya. Nos esperaron
Habrá que contar esa historia también, cómo hacían los organismos de represión del Estado en ese momento para apresarnos. O sea, era un cine lleno que no ocupó la gente. Pero cuando salimos nos fueron desgallando y nos fueron apartando. Y al final llegó Francisco Antonio Santos. Porque es más difícil un Soriano. Apresamiento en masas. Claro. Con las masas ahí. No iban separando hasta llega un momento ahí que se medio solo. desgallan y medio solo. Nos te dijeron, apresan. sí, ahí nos tomaron. Era jueves en la noche, tuvimos el país que ya estaba vibrando sobre la libertad que venía, el nuevo gobierno, ya estábamos en la transición. Sí, correcto. Eso fue en junio. Y el pueblo se desbordó en apoyo, se sentía con mucho derecho ya la gente en la calle. Balaguer había perdido, y aunque estaba en el gobierno, uno sabía que tenía el no era lo respaldo mismo ya. del nuevo gobierno. Correcto. Era un respaldo. Y bueno, el PRD completo, la izquierda completo en ese momento. Por ahí andan las fotos porque se presentó temprano la prensa nacional. De todos modos, el viernes no nos pudieron sacar. Así que estuvimos viernes, jueves por las noches, viernes, sábado, domingo, el lunes salimos después de haber recibido ya... De jueves a lunes. De jueves a lunes. Esa fue nuestra... Trancado. Correcto. Una buena experiencia. Yo lo contaba ahora en el homenaje que le hicimos a Francisco Santos. Francisco Santos era un gran pensador político, un organizador extraordinario. Y yo le decía a los muchachos, para nosotros, los que estábamos y que éramos muy jóvenes, ya Francisco era un hombre con toda la experiencia, era secretario general de la CGT. De la CGT, claro. La Central General de Trabajadores. Claro. En esas 4 noches aprendimos más que en 4 años yendo a la universidad. Ahí hicieron ustedes todo tipo de conversatorios. Todo. De historias y bueno. Correcto, bajo cuáles esquemas, la reflexión sobre lo nuevo que iba a pasar cuando entrara el próximo gobierno fue tremendo. Entonces, obviamente ya instalado el PRD, todo comenzó a cambiar. Pero no tanto como para que se deje de cantar. De acuerdo. Bueno, así se ha curtido el acero, ¿no? Como para un poco parafraseando aquella novela. Sí. Manuel, tú has escrito muchos signos también, incluyendo el de nuestra gloriosa Asociación Dominicana de Profesores, que los docentes lo entonan en cada asamblea, en cada evento, en cada pleno nacional de dirigentes, en fin, en todos los eventos de la ADP se entona el himno de pie los profesores, de tu autoría, y también tú lo entonas, entonces lo cantas. Entonces, ¿de dónde surge la idea para escribir el himno del ADP? ¿Te lo planteó algo el sindicato? ¿Surgió de tu vena de maestro que tiene? ¿O cómo te conectaste para escribir el himno del ADP? Muy importante. Bueno, increíblemente fui maestro durante 8 años, 1979, 1987. Ah, qué bien. Y era maestro de música, se impartía música y literatura. Sí. Entonces, en ese tiempo se cantaba en la escuela. Como director coral que era, trabajaba muy directamente con los estudiantes, escribía canciones para los estudiantes, algunas andan por ahí, y cuando se formó la ADP desde Cotuí, siendo estudiante, porque había una labor sindical en el magisterio, claro, que conectaba con las aspiraciones también de los estudiantes rebeldes de ese momento. En mi caso, cuando fui dirigente estudiantil, iba en San Francisco a la asamblea de la ADP a expresar la solidaridad en las luchas y a conectar, de manera que había una relación, una conexión interesante. Claro, recuerdo en la CGT, siendo con Francisco Antonio Santos justamente, hicimos un recorrido
1976, que había ya ya la ADP estaba fortaleciéndose, quedaban muy pocos áreas en el país por registrar, que se formaran los comités de base de la ADP, que eran como unas delegaciones. Sí, pues ya se había hecho el sexto consejo y entonces, Correcto. como existían filiales de la ADP, luego ya ese proceso se estaba consolidando. Correcto. ¿Sí? Bueno, pues en la filial de Salcedo me recuerdo que el viaje lo hice con Francisco Antonio Santos. No, con el profesor José Ayala. No. De Salcedo. Santos, el que Rafael Santos. Rafael Santos, que sí, Rafael es Santos, el director de Infotep. Correcto. Y que tuvo una destacada presencia en todos esos movimientos iniciales. Sí, claro. Pero claro, Ayala, Conrado Matías, que me recuerdo que fue como el tercer presidente de la ADP. Sí. Después Ayala, yo conocí todo ese proceso porque siendo maestro me vinculé orgánicamente a los trabajos de la ADP. Así que, siendo diputado, años después, coincidí con el profesor Hidalgo. Y entonces, hablando de esa historia, hablábamos mucho porque éramos diputados juntos en el Congreso Nacional. Cuando él ganó la presidencia de la ADP, entonces nosotros iniciamos esas conversaciones interesados en que la ADP pudiera tener su himno, siendo nosotros dos maestros y diputados. Y legisladores juntos. Así es. Entonces ahí vino esa sinergia. Él me solicitó que le presentara un proyecto para la creación del himno institucional de la Asociación Dominicana de Profesores, y ahí nació la idea. Qué bueno que me lo pregunta porque también he querido que se ponga el original. Eso versión. Iba a decir ahora, que nos encontramos cuando Manuel se acerca a nosotros, al Comité Ejecutivo Nacional, que es una parte que vamos a entrar después de todos los signos, interesado en una propuesta para un concierto para el magisterio en junio, con motivo del Día del Docente. Y pues nos encontramos entonces con que tú descubrimos contigo que hemos estado colocando todo este tiempo, pero himno. No el original, sino el proyecto de himno. Y entonces nos ha hecho llegar el original y a partir de ahora será instalado ese para que entonces sea el que tiene incluso una marcha de himno mucho más. Eso tiene violines y todo, un coro sinfónico. Sí. Y es bueno esas cosas, porque ahora que estoy contando la historia de mis canciones, por poco nos ponemos viejos y se queda el demo montado en la plataforma de la ADP. Ahí ¿Cómo surge? Porque todo eso tiene su explicación. Bueno, cuando envío a la ADP la propuesta, discuten la propuesta, la aprueban, porque los himnos institucionales tienen que ser aprobados por su consejo directivo, y entonces eso me autorizaba ya a crear el himno según esa propuesta. Correcto. Pero esa propuesta no era para que... ¿Qué ocurrió? Bueno, que el profesor Hidalgo a alguien se la envió, ese alguien se la envió a alguien y ese a otro alguien, y terminó estando en la plataforma del ADP, y no el original. Cuando llegó el original, lo guardaron. Ya. Y como quien dice, vamos a consumir y cuando se acabe, ponemos el... Ya hemos recuperado el original contigo y pues está claro que será el que colocaremos a partir de ahora. Manuel, antes de entrar a la parte de los conciertos, tú recibiste, bueno, me imagino que te inspiraste también en artistas internacionales. ¿Quién? Víctor Jara, ¿quién? Silvio Rodríguez, ¿quién? Pablo Milanés, ¿quién? Ana Belén, en fin. Todos ellos y algunos más, como... Pudieron haber influido, ¿verdad? Silvio Rodríguez, Atahualpa Yupanqui. Influyó mucho. Mis letras se parecen bastante, mis primeras canciones, a las de Atahualpa Yupanqui, que también fue un campesino. Sí. Que tenía mucha costumbre, mucho peso en su literatura de la cultura campesina.
y canciones muy ligeras, sencillas, pero hechas con una gran profesionalidad. Entonces a mí siempre me gustó tocar la guitarra, estudié guitarra, es decir, que me formé académicamente en la guitarra. Y no sé si tú sabías que Atahualpa Yupanqui era un guitarrista académico. Sí. Y entonces... Eso un gran guitarrista sí. Que participó incluso en conciertos clásicos de guitarra. Entonces me acerqué mucho a su obra por eso, por su estilo de tocar la guitarra, y la lírica de su poesía era muy parecida a lo que yo quería decir también, como una persona que me crié en el campo. Entonces, con él se puede decir que el primero que me entusiasma a mí a ir a la academia de música a estudiar guitarra es escuchar a Atahualpa Yupanqui en su obra cumbre que se llama El Payador Perseguido. Entonces ahí me entusiasmé, yo tocaba la guitarra, se puede decir que de manera adecuada para hacer canciones, pero quise profundizar, eso me ayudó muchísimo, porque mientras mejor pude manejar el instrumento, también me podían salir canciones mejor terminadas. Pero todos esos que has mencionado, profesor, todos influyeron enormemente, incluido el caso de Ana Belén, que uno de mis grandes admirados. Ternura es tuya, ¿verdad? De tu autoría. La gente la conoce, Ana Belén fue que la hizo. Y el propio Víctor Manuel. Y Víctor Manuel. Recientemente conversamos con ellos porque quisimos que vinieran al homenaje a Orlando Martínez y no pudieron estar presentes, y entonces enviaron un mensaje virtual. Sí. Un mensaje. Sí, bueno, nosotros hicimos un concierto junto aquí hace algún tiempo, muy bonito, que lo hicimos en el... Ellos están cantando, no tanto ya, porque también tienen más descanso. Sí, claro. Es muy agitada la vida de los artistas, sí. Pero no descarte que todavía haya oportunidad para seguir cantando. Ayer vi a Silvio. Silvio tiene ahora unos 76 años. Va para Chile a unos conciertos. Sí, anunciando esos conciertos. Hubo incluso que multiplicarlos debido a la... Claro, entonces ya no se mueve tanto, porque es una edad que tú no puedes amanecerte en los aeropuertos como se hacía antes, cosas así. Claro. Pero hay que hacerlo. Y es necesario. Y tal vez más necesario que nunca recuperar los buenos contenidos, todas esas rutas que hicieron nuestros predecesores en la música latinoamericana y seguir cantando como debe ser. Claro, porque le dieron vida a nuestros pueblos. Entonces Manuel Jiménez, como les decía, se acercó al Comité Ejecutivo Nacional con una interesante propuesta que el Comité Ejecutivo Nacional aprobó. Se va a realizar no un concierto, sino 4 conciertos para en las 4 regiones en el Cibao, uno en el sur, otro en el este y uno en la capital. Lo único que ya no será ahora en el mes de junio, pero sí en este año. Aspiramos a que sean en octubre, se van a planificar precisamente para octubre, que incluso es un mes que simboliza lo que se hacía antes de la canción escolar, ¿te recuerdas, Manuel? Y entonces ya coordinaremos toda esa parte. El Comité Ejecutivo ha conformado una comisión coordinada por nosotros, porque presidimos esta secretaría, para junto con Manuel llevar estos conciertos con el contenido de todas las canciones, una parte importante de ellas que han sido dedicadas a la labor del maestro y de la maestra, y además veremos también qué otro contenido podemos coordinar con Manuel. Manuel, te agradecemos en el alma y en el corazón por acompañarnos acá. Este es un momento trascendente para nosotros, para este programa y también para todo el magisterio, tenerte aquí, tenerte con vida y tenerte activo en la parte de la militancia cultural, porque realmente, bueno, lo dijo Fidel cuando vino aquí en 1997,
de que una revolución, o sea, un cambio, cual que fuere, solo puede ser hija de la cultura y de las ideas. De manera que gracias, Manuel, felicidades. Esto ha sido mío. Y gracias por traerle este regalo al magisterio que pronto lo disfrutaremos. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en su espacio de la Secretaría de Asuntos Culturales en La Voz Docente Media, y recordar que esos conciertos vienen con Manuel Jiménez. Vamos a hacer un recorrido por el país, que es un regalo que el maestro Manuel Jiménez le trae a todo el magisterio de la República Dominicana en su honor. De manera que gracias por acompañarnos. Cada semana las secretarías de la ADP ofrecen un informe de gestión. En La Voz Docente Media, informe de la Secretaría.